Hola, gracias por estar aquí. Soy su hermana en Cristo, Rita Blanco, y es una bendición poder compartir juntos este devocional de la palabra del Señor. Esto es Devocionales que Edifican, Rita E. Blanco. Mi deseo es que este mensaje edifique nuestras vidas y fortalezca nuestra relación con el Señor Jesucristo, obedeciendo también al llamado de su palabra a exhortarnos y animarnos unos a otros cada día. Hebreos 3:13 nos dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. También deseo obedecer el mandato de compartir la palabra de Dios con otras personas para que más vidas puedan conocer de su amor y su verdad. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, nos dice su palabra en Mateo 28:19. Le invito a compartir este mensaje para que otras personas también reciban la bendición de la palabra de Dios. Hoy es sábado, mayo 16 del 2026, y el devocional de hoy lo he titulado ¿Debemos reclamarle a Dios? Descripción: en medio del dolor y de las pruebas, muchas veces el ser humano se pregunta: ¿por qué me sucede esto? Este devocional nos invita a reflexionar en la diferencia entre clamar a Dios, reclamarle como si tuviéramos derechos delante de su presencia. A través de ejemplos bíblicos como David, Jeremías y Job, recordaremos que aún en medio del sufrimiento debemos acercarnos al Señor con humildad, reverencia, gratitud y confianza en su perfecta voluntad. En algún momento de nuestras vidas, especialmente en medio del dolor, de una enfermedad o de una prueba difícil, muchos seres humanos llegamos a hacernos preguntas como: ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué no cambia mi situación? Y aunque estas preguntas muchas veces nacen del cansancio, de la tristeza o de la angustia del corazón, es importante que reflexionemos y aprendamos a distinguir entre hablar con Dios, clamar delante de Él y reclamarle algo como si tuviéramos derechos sobre su voluntad. La palabra de Dios nos muestra hombres que sufrieron profundamente como David, Jeremías y Job. Ellos lloraron, clamaron y expresaron su dolor delante del Señor, pero aún en medio de las pruebas nunca dejaron de reconocer quién era Dios. Quizás hoy, más que nunca, necesitamos detenernos y recordar que nuestro Señor sigue siendo el Dios soberano, eterno y todopoderoso, aún en medio de aquello que no comprendemos. Veamos, David, el hombre que clamaba pero confiaba. David pasó momentos muy difíciles: persecución, traiciones, guerras, dolor familiar y angustia emocional. En muchos salmos expresó delante de Dios su tristeza y desesperación. Por momentos preguntaba: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Lo vemos en Salmos 13:1. Sin embargo, David no dejó de reconocer que Dios era su refugio, su roca y su salvación. Aún en medio de su dolor, seguía buscando al Señor y confiando en Él. David nos enseña que podemos derramar nuestro corazón delante de Dios sin perder la reverencia hacia su autoridad. Veamos Jeremías, lágrimas y dolor delante de Dios. Jeremías fue un profeta que sufrió muchísimo, predicó durante tiempos difíciles y muchas veces fue rechazado por el pueblo. Lloró profundamente por lo que veía y por el sufrimiento que lo rodeaba. Por eso es conocido como el profeta llorón. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste. Esto lo vemos en Jeremías 27. Jeremías expresó angustia, tristeza y cansancio delante de Dios, pero nunca dejó de reconocer que el Señor seguía siendo justo y soberano. Veamos Lamentaciones 3:25, que nos dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Job, el ejemplo de fidelidad en medio del sufrimiento. Job perdió bienes, salud, hijos y tranquilidad. Incluso las personas más cercanas a él llegaron a hablar contra Dios. Sin embargo, aún en medio de un dolor tan grande,
Job nunca dejó de reconocer la autoridad del Señor. Job 1:22 nos dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La soberanía de Dios y nuestra vida. Muchas veces en medio de una prueba olvidamos quién es realmente Dios y quiénes somos nosotros delante de Él. Salmos 24:1 nos recuerda, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nuestro Señor es el creador de todo lo que existe. Nada escapa de su conocimiento, de su autoridad ni de su voluntad. Muchas veces damos por sentado regalos que diariamente recibimos de su mano, la vida, el poder caminar, hablar, ver, escuchar, pensar, respirar y aún despertar cada mañana. Todo eso es misericordia de Dios hacia nosotros. Veamos 1 Tesalonicenses 5:18 que nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La palabra también nos enseña que las tribulaciones tienen propósito delante de Dios. Veamos Romanos 5, del 3 al 5 que nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Veamos ahora Santiago 1, del 2 al 4 que nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Debemos recordar que el Señor no nos debe nada. Todo lo que recibimos de Él nace de su amor, de su piedad y de su misericordia hacia nuestras vidas. Es importante que recapacitemos en la diferencia entre hablar con Dios, clamar a Él en medio del dolor y reclamarle algo como si tuviéramos derechos delante de su presencia. La Escritura también nos recuerda en Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Recordemos también que nuestro Señor no solamente es soberano y eterno, Él también es nuestro cuidador, nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestra provisión en medio de cada situación. Salmos 46:1 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Veamos 1 Pedro 5:7 que nos enseña, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora veamos Filipenses 4:19 que nos recuerda, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aún en medio de las pruebas, su mano continúa sosteniéndonos. Reflexión. La palabra de Dios nos enseña que debemos someternos al Señor por entero, sabiendo en cada momento que Él es Dios. Aún en medio de las pruebas, de las enfermedades y de las tribulaciones que no comprendemos, debemos volver nuestro corazón hacia Él con reverencia, humildad y gratitud, dándole el lugar que le corresponde como nuestro Creador, nuestro Padre y nuestro soberano Señor. Todo lo que tenemos, todo lo que somos y aún el aliento de vida que existe en nosotros proviene de su misericordia. Por eso, cuando el dolor toque nuestras vidas, recordemos el ejemplo de Job, quien aún en medio de una pérdida tan grande declaró. Job 1:21 nos dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Que en todo momento recordemos quién es nuestro Señor y aprendamos a volver nuestro corazón hacia Él con humildad, reverencia, gratitud y confianza en su perfecta voluntad. Gracias por acompañarme en este devocional. Si este mensaje de la palabra del Señor fue de bendición para su vida, le ruego suscribirse a mi canal, darle like y compartirlo con otros para que más personas reciban también el consuelo y la esperanza que viene de Dios.